Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el ciclo de conferencias de este cuarto congreso en Ciudad Nezahualcóyotl. A continuación, vamos a escuchar la conferencia magistral Cómo se caracteriza la violencia en México y una propuesta para combatirla, que estará a cargo del maestro Alejandro Ope Pinzón. Me voy a permitir leer su semblanza curricular del maestro Alejandro. Actualmente es analista independiente en seguridad. Fue socio consultor de GEA, Grupo de Economistas y Asociados entre 2016 y 2020. De 2014 a 2016 fue editor de Seguridad y Justicia en eldaespot.com, medio informativo electrónico en inglés especializado en México. Entre 2011 y 2014 fue director de proyectos de seguridad en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Entre 2008 y 2011 ejerció diversos cargos directivos en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN. De 2001 a 2008 trabajó como socio consultor de GEA, Grupo de Economistas y Asociados, empresa de consultoría especializada en análisis económico y político. De 1998 al 2000 fungió como coordinador de asesores del senador Adolfo Aguilar Sincer y colaboró en el equipo de transición del entonces presidente electo Vicente Fox Quesada. Entre 1994 y 1996 ocupó diversos cargos de asesoría en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y en la Secretaría de Energía. Es colaborador regular de diversos medios nacionales como El Universal, Animal Político, la revista Nexos. Es coautor del libro Lamentada Estrategia, 2 ensayos y 39 preguntas sobre seguridad, justicia, violencia y delito, que fue editado por el Senado de la República en el año 2015. Tiene una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, y realizó estudios de doctorado en la misma materia en la Universidad de Princeton. Pido que recibamos con un fuerte aplauso al maestro Alejandro Ope Pinzón. Pues muchas gracias, Román, muchas gracias a la Policía Municipal de Ciudad de Nezahualcóyotl, muchas gracias a las autoridades de este municipio. Esta es la tercera vez que participo en este congreso. Es uno de los grandes eventos, ¿no?, del calendario de reflexión sobre seguridad y justicia en México. La policía de Ciudad de Nezahualcóyotl se ha vuelto un referente en el país, se ha vuelto, yo incluso diría, un referente a nivel regional. Es realmente admirable lo que han logrado. No funciona bien. Es admirable lo que han alcanzado en estos años y no puedo más que expresar mi admiración y respeto por todos ustedes. Muchísimas gracias por recibirme. Yo quiero les voy a dar una presentación muy breve y quiero dejarles con 3 mensajes básicos. 1, México vive una crisis de seguridad que es grave, que es sistémica, que es persistente y que no tiene soluciones fáciles. Segundo, esta crisis no se va a resolver en el corto plazo. Nada de lo que vemos hoy en el radar, nada de lo que tenemos hoy en materia a nivel federal apunta a que esto se vaya a mejorar de manera significativa en los próximos 2 a 3 años. Pero tercero, sí hay una salida a esta crisis y la salida a esta crisis pasa necesariamente por las policías municipales. Creo que allí está la clave, allí está la nuez para ir resolviendo los problemas de inseguridad y violencia de México. Déjenme nada más dimensionar el tamaño de nuestra crisis, ¿no? Que a veces se nos olvida el enorme tamaño que tiene, ¿no? Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, dada por el INEGI, en 2020, último dato para el cual tenemos información, se cometieron en México más 28 millones de delitos predatorios. Es decir,
de delitos donde hay una víctima directa, 28 millones. De ese total fueron denunciados el 9%, y de ese 9% solo las 2/3 partes se abrió una carpeta de investigación. Es decir, en el 94% de los delitos que se cometieron en este país, en un año, no se abrió una carpeta de investigación. Es decir, pasaron por debajo del radar. Es decir, podemos saber que en el 94% de los delitos predatorios de este país quedaron impunes. Eso sí, aún antes de llegar al sistema de justicia penal. Ahora es cierto, la mayor parte de esos delitos no son graves, la mayor parte de esos delitos no son violentos, son robo sin violencia, es fraude, es extorsión telefónica, son diversas manifestaciones de actividad delictiva que no necesariamente tienen una manifestación violenta, pero que sí dejan secuelas, ¿no? Según la misma ENVIPE, el costo para las familias, para los hogares mexicanos, del delito, los costos directos, y por costos directos simplemente son los costos el impacto directo del delito sobre las familias, los costos de salud y las medidas defensivas que toman para protegerse de la actividad, es 1.8% del PIB. Son 200,000 millones de pesos al año. De ese total, más o menos 90,000 millones son en medidas defensivas, y esos son solo los hogares. Si uno considera las empresas, y eso tomado dato de la ENVE, la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, allí de nuevo tenemos como 0.8% del PIB de costos directos. Entonces, entre los dos ya andamos como 2.5% del PIB, lo que nos cuesta el delito de manera directa, porque hay muchos otros costos indirectos que son mucho más difíciles de monetizar, son mucho más difíciles de ponerle pesos y centavos, ¿no? Este es el piso de lo que nos cuesta este fenómeno. Es decir, aún si no son, entonces hay que recordar, aún si estos delitos no son violentos, son costosos para la sociedad. Pero además, dentro de este universo, este océano de delitos que se cometen en México, sí hay un buen número que sí son violentos, y muchos muy violentos. El INEGI acaba de dar a conocer hace 2 días sí, las cifras de homicidios correspondientes al año 2021. Hay una buena noticia en estas cifras, en el sentido que fueron menos los homicidios en 2021 que en 2020, pero fueron 1,000 menos. Según el dato de INEGI, se cometieron 35,625 homicidios en México en 2021, contra 36,000 y fracción en 2020. Déjenme ponerle esto en perspectiva. Esto significa más o menos un homicidio en el país cada 14 minutos. Esto es más o menos 2,5 veces más homicidios en términos absolutos que en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una población casi 3 veces mayor que la mexicana. Esto es un total de homicidios superior al de todos los países europeos juntos. En México se cometen en 3 días el mismo número de homicidios que se cometen en España en un año. Entonces, digamos, tenemos aún, digamos, la buena noticia, hay un poco menos. Mala noticia es que seguimos en la punta del Everest, ¿no? Y esto, o sea, este es un fenómeno que venimos cargando desde hace ya muchos años, ¿no? Los últimos 4 años hemos tenido, ya llevamos 5 años consecutivos con más de 30,000 homicidios al año. 5 años consecutivos. Y no hay nada en el horizonte que nos permita intuir que esto va a cambiar de manera significativa en el corto plazo. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tenemos tanta inseguridad? ¿Por qué tenemos tanta violencia? No hay, ustedes saben, ustedes son profesionales del ramo, ustedes conocen estas dinámicas. No hay soluciones sencillas ni respuestas únicas a estas preguntas. Hay una dimensión socioeconómica del delito, sin duda. Yo creo que sí, hay evidencia, hay trabajos académicos que apuntan que sí hay una vinculación entre diferentes indicadores de desigualdad, de pobreza, de exclusión, de marginación y la comisión de conductas delictivas. Sí la hay.
Pero esa es una relación sobre todo que se sostiene en el largo plazo. En el corto plazo la relación es mucho más compleja. La relación no necesariamente es mecánica y directa. No hay que dejar de recordar un hecho que por obvio que sea, no deja de ser importante, que es que la inmensa mayoría de los pobres, de los marginados, de los desempleados, de los excluidos, no cometen delitos, y mucho menos delitos violentos. O sea, el delito es de cualquier manera un fenómeno de minorías, ¿no? Entonces, si bien sí hay una dimensión socioeconómica, no es sencilla. Algunas de las regiones más seguras de México son también algunas de las más pobres, ¿no? Piensa en algunas comunidades rurales de Chiapas. Piensa en el caso de Yucatán, el único estado que tiene una tasa de homicidio que se parece a la de un país desarrollado. Tiene una tasa de homicidio de 2 por 100,000 habitantes, pero en cualquier métrica socioeconómica que busquen, está abajo en la tabla. Está de media tabla para abajo en casi cualquier indicador socioeconómico que escojan. Y al revés, luego tenemos ciudades como Tijuana, como Ciudad Juárez, o tenemos estados como Guanajuato, por ejemplo, que han tenido un crecimiento económico, un crecimiento industrial muy importante en la última generación y que tienen unas crisis de violencia e inseguridad brutal, ¿no? Entonces, sí hay una dimensión, pero la dimensión no es sencilla. Déjenme ponerlo así. ¿Hay una dimensión geográfica? Sí, sí hay una dimensión geográfica, ¿no? Este país siempre ha sido difícil de gobernar. Este país es extenso, es montañoso, tiene una orografía compleja, tiene una geografía difícil, no tiene vías de comunicación naturales, no tiene ríos navegables, siempre ha sido difícil gobernar este país. No, si uno ve, por ejemplo, la literatura mexicana del siglo XIX, está plagado de novelas de bandidos, sobre bandidos, sobre ladrones que roban en los caminos. Es el gran tema, ¿no? Es un problema que venimos acarreando casi desde el inicio de nuestra vida independiente. Y hay otro problema geográfico obvio, que es que no es fácil vivir al lado del mayor mercado mundial de drogas del planeta. No es fácil vivir al lado del mayor proveedor mundial de armas de fuego. No está de más recordar que en Estados Unidos hay 300 millones de armas de fuego en manos privadas. Hay más armas en manos privadas que adultos. Entonces, pues sí, muchas de esas nos llegan de este lado. Entonces, sí, eso sí dificulta. Nuestra posición geográfica sí es un problema. Pero geografía no es destino, ¿no? Yo creo que ustedes aquí en esa son una prueba de ello. Compárense con cualquiera de los municipios vecinos. Enfrentan algunas de las mismas dificultades, son contiguos a la Ciudad de México, tienen vínculos complejos en una macrourbe, etcétera. Si uno ve los fenómenos geográficos, pues no son muy distintos a los de los municipios vecinos. No es igual, ¿eh? No, uno ve el indicador que quiera en Ciudad de Nezahualcóyotl contra, por ejemplo, Ecatepec, contra, por ejemplo, Chimalhuacán, contra cualquiera de los municipios vecinos, y hay una diferencia del cielo y la tierra. De geografía no es destino. Uno lo ve en la frontera. No es lo mismo Coahuila que Baja California. Las situaciones son muy distintas. O uno lo ve incluso, digamos, en el ámbito internacional, ¿no? Hay una comparación que luego me critican, pero creo que a mí me gusta mucho hacer, es decir, piensen en un país que Turquía es un país que es vecino de la Unión Europea, que ha sido el trampolín de la heroína que va desde Afganistán hacia el mercado europeo, que ha sido el centro de operaciones de redes criminales complejas desde hace décadas. Su tasa de homicidio es 10 veces menor a la nuestra. 10 veces. Entonces, geografía, parte de la explicación es geográfica, pero no es toda. Pero hay una tercera familia de explicaciones que sí ya nos toca a nosotros, ¿no? Y sí las tenemos que asumir nosotros, que sí son en algún sentido autoinfligidas, ¿no? Nuestro diseño institucional, el diseño institucional mexicano, en muchos sentidos, está casi construido para garantizar la impunidad, ¿no? Empecemos con lo más obvio, y eso es algo que yo estoy seguro que ustedes, como policías, lo viven todos los días, ¿no? Que es que no está claramente delimitados los ámbitos de competencia entre federación, estado y municipios. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
dice que la seguridad pública es una función concurrente de los 3 órdenes de gobierno. El problema, eso es otra manera de decir que es responsabilidad de todos, pero lo que es responsabilidad de todos acaba siendo responsabilidad de nadie. No está claramente definido, delimitado qué le toca hacer a cada quien. Y entonces eso lleva a muchos problemas, lleva a conflictos, a problemas de coordinación, que seguro ustedes los viven a diario. Lleva a líneas de responsabilidad cruzadas, lleva a duplicidad de funciones, ¿no? Y sobre todo lleva a una evasión de responsabilidades, genera el incentivo para que todo el mundo le traslade la responsabilidad al de enfrente. Yo sé que muchas corporaciones, y esta es una de ellas, no elude sus responsabilidades, muchas otras sí lo hacen. Muchas otras están felices que les manden Guardia Nacional, que les manden Policía Estatal y para que no hacerse cargo del problema. O al revés, hay muchos gobiernos estatales que están felices en trasladarle el grueso del problema a los municipios. Y la federación igual, en ambos sentidos. Primer problema grave. Y eso viene desde el diseño mismo de nuestro sistema de seguridad y justicia. Segundo problema, nuestros mecanismos de rendición de cuentas son muy frágiles. Si los funcionarios no hacen lo que les toca hacer, en muchísimos casos, no hay consecuencias. El número de corporaciones policiales, de las 1,800 corporaciones policiales que hay en este país, que tienen unidades de asuntos internos medianamente funcionales, se cuentan con los dedos de una mano. Las que cuentan además con certificaciones o con mecanismos de control civil externo son todavía más escasas, ¿no? El control legislativo sobre la seguridad y justicia es francamente débil, ¿no? Las comisiones de seguridad pública en los congresos locales o incluso en el Congreso de la Unión, las comisiones de justicia, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en el Congreso de la Unión, pues no tienen dientes. O sea, están allí para escuchar a los funcionarios, pero no para hacerlos rendir cuentas. El control judicial sobre la actuación de las policías es incipiente en el mejor de los casos, ¿no? El control interno de las fiscalías es prácticamente inexistente. Entonces, tenemos un sistema en el cual no hay consecuencias. Y como no hay consecuencias, no hay aprendizajes. Y como no hay aprendizajes, no hay mejoría. En muchísimos casos, en muchísimas de nuestras instituciones. Y es un problema, de nuevo, que está interconstruido desde el diseño legal constitucional de nuestro sistema. Tercer problema, yo no le estoy diciendo nada que no sepa, ¿no? Pero tenemos una subinversión crónica en nuestro sistema de seguridad y justicia. Si uno incluye todos los eslabones de la cadena, ¿no? Desde un policía municipal hasta las prisiones, e incluyendo a nuestro aparato, al gasto de defensa, es decir, Sedena, Marina, que en México juegan un rol muy importante en el tema de seguridad y justicia, incluyendo al Poder Judicial, incluyendo todo, gastamos más o menos 1.5% del PIB en nuestro sistema de seguridad y justicia. Esto es más o menos, digo, hay diferencias y hay problemas luego de comparabilidad, de lo que ustedes quieren, pero es más o menos la mitad de lo que gastan países de la OCDE en promedio. La tercera parte de lo que gasta Colombia. Y esta subinversión crónica se nota, o sea, es visible. Es visible en el número de policías que tenemos. Es visible en los sueldos que reciben los policías, ¿no? Algo así como el 90% de los policías de este país reciben una remuneración mensual inferior a 15,000 pesos. Se nota en el equipamiento. Según la ENECAP, la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Policial que produce el INEGI, 80% de los policías de México ponen de su bolsa para pagar al menos parte del equipo que recibe, que necesita. Se nota en las agencias del Ministerio Público, de nuevo, no se requiere un profundo análisis presupuestal para eso, basta con entrar y ver cómo se apilan los expedientes, ver cómo no hay
los equipos de cómputo son como de los inicios de la informática, ver cómo no hay ningún tipo de modernización tecnológica. O sea, se ve, los sueldos igualmente son muy débiles, la vulnerabilidad ante la corrupción es gigante, ¿no? Se ve en el sistema de justicia penal, se ve en los juzgados. De nuevo, no basta con ir, sobre todo en los sistemas de justicia, digamos, en los estados, y sobre todo en algunos estados. Se ve en las prisiones. Y más recientemente que hemos decidido optar de nueva cuenta por la prisión preventiva oficiosa para una multiplicidad de delitos, pues se nos han llenado de nueva cuenta las prisiones. Y entonces la presión presupuestal que ya había sobre las prisiones es enorme. Y además, déjenme ponerlo así, no estamos corrigiendo el problema, ¿no? En algún sentido se está agudizando, ¿no? Los municipios han recibido un doble golpe en estos años, ¿no? Con la eliminación del Fortaseg, ¿no? Y la reducción tanto de Fortamun como lo que les bajaban vía FASPA. Entonces, los recursos disponibles, yo creo que cada vez están más presionadas corporaciones como la suya, y eso hacen muchos, por eso mi admiración se duplica por ustedes, o sea, porque hacen milagros con lo poquito que tienen, ¿no? Cuarto problema, y esto yo creo que es una de, digamos, en algún sentido, uno de los problemas centrales, ¿no? Nuestro sistema le da centralidad, nuestro sistema de seguridad y justicia le da centralidad a un actor que es profundamente disfuncional, que es el Ministerio Público. Nada en México, la Constitución le da al Ministerio Público el mando y conducción sobre la investigación criminal. Eso deriva en varias cosas, deriva en una división artificial entre policía preventiva y policía de investigación. Eso genera un embudo brutal a la hora de recibir denuncias, ¿no? ¿En qué otro país del mundo una persona que es asaltada en la calle tiene que ir a una fiscalía a presentar una denuncia formal? Lo más probable es que vaya ¿con quién? Con la policía. Eso es lo que no sucede aquí. Es una de las razones por las cuales tenemos, la cifra negra que tenemos es gigantesca. Para las víctimas presentar una denuncia es un calvario. Yo creo que muchos han tenido la malísima experiencia de ir a una agencia del Ministerio Público, donde lo primero que les van a decir al entrar es, ¿están seguros que quieren denunciar? Seguros, porque de verdad no va a pasar nada, ¿eh? Y, híjole, se van a enterar, ¿eh? A los que denuncian se van a enterar, ¿eh? Entonces, pues usted dirá, o sea, está hecho para que no denuncies. Pero además, quien tiene la información, quien tiene la inteligencia, quien sabe lo que está pasando en la calle, son las policías, sobre todo las policías municipales, sobre todo policías como la suya. Y para actuar, tienen que pasar por el embudo del Ministerio Público. Para pedir cualquier tipo de acto de molestia, de un orden de cateo, de una intervención telefónica, de una entrega, una compra controlada, lo que quieran, hay que pasar por el Ministerio Público. De nuevo, eso no es normal, eso es una anomalía de nuestro sistema. O sea, y hace que el grueso de nuestro personal de seguridad y justicia no pueda investigar. O sea, no es sorpresa que tengamos tanta impunidad. Piénsenlo así, tenemos 400,000 policías en el país y de esos solo 30,000 son policías de investigación. Entonces, técnicamente 90% de nuestros policías no pueden investigar. No sorprende, de verdad, no sorprenden los niveles de impunidad que tenemos. O sea, porque no tenemos al grueso de nuestro aparato, al grueso del personal con las manos atadas detrás de la espalda, ¿no? Entonces, ahí pues, sí se requiere una reforma, una transformación estructural, ¿no? Necesitamos cambiar el rol relativo de las policías y del Ministerio Público. Tenemos que replantearnos en muchos sentidos el sistema de justicia penal, porque así como está diseñado,
todos los incentivos apuntan a la impunidad sostenida, ¿no? Entonces, lo que sí veo, todo esto es, digamos, las razones para el pesimismo y las razones para el optimismo son policías como la suya. Las razones para el optimismo es lo que se ve en algunas corporaciones, no muchas, pero en algunas corporaciones, de transformación de abajo hacia arriba, ¿no? De transformación que parten de la dignificación de la función policial, que parten de la ampliación de la concepción de lo que es la tarea policial, de nuevo, donde el policía es la primera ventanilla de acceso al Estado, ¿no? Y donde el policía está en la calle y el policía es el que es el lazo crucial entre la autoridad y la comunidad, ¿no? Es en estos esfuerzos donde yo veo la simiente para ir recuperando la seguridad y justicia, ¿no? Yo estaba yendo, ahorita en el camino hacia acá me puse a ver las estadísticas de homicidios en Ciudad Nezahualcóyotl y me llamó la atención una cosa muy específica. Ustedes son de los pocos municipios en este país que pueden decir que los homicidios en 2021 fueron la mitad de los que tuvieron en el año 2000. No muchos, o sea, el número de municipios en el país que pueden decir eso es poquitito. Y eso, en buena medida, es un logro que ustedes como corporación, que ustedes como institución han tenido. Y ojalá esto siga. Muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje del maestro Alejandro Jope, sin duda. Uno de sus grandes talentos del maestro es las cifras impresionantes que maneja. Y yo les puedo asegurar que no lleva ninguna nota ahí para leer. Ese es el gran talento del maestro. Yo quisiera pedirles nuevamente un aplauso para él. Y vamos a entregarle un reconocimiento, maestro, si nos acompaña de este lado, por favor, de manos del licenciado Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente municipal del municipio de Nezahualcóyotl. Gracias, gracias también por su magistral ponencia y sabe que Nezahualcóyotl es su casa. Gracias.